Buenos días a todos, bienvenidos a su clase del día de hoy. Vamos a iniciar hoy la unidad 3 del curso de redes y sistemas de comunicación. Vamos a comenzar con lo que es la capa de red y los protocolos de capa de red. Ya pasamos por los protocolos de capa de enlace a datos, vimos algunos de estos protocolos, los más comunes y los más utilizados a nivel de redes LAN. Vamos a subir ahora de capa y vamos a hablar de esta capa de red y sus funciones. Y vamos a hablar específicamente de lo que es el protocolo IP, siendo este el protocolo más utilizado de esta capa, ya que es el que maneja el direccionamiento de los equipos a nivel de capa lógica, ya no a nivel de capa física como la dirección MAC. Entonces el modelo OSI, en el modelo OSI, la capa de red es la capa 3, ¿sí? Y por lo general siempre se toca de esa manera y se le habla de esa manera, no, la capa 3 nunca se le trabaja como la capa 2 del modelo TCP/IP, que es la capa de Internet. O sea, en el modelo OSI se llama red, en el modelo TCP/IP se llama Internet. Pero básicamente tiene las mismas funciones. Entonces, la capa de red es la que provee todos los servicios para intercambiar secciones de datos, dice aquí, individuales a través de la red entre dispositivos finales ya identificados. O sea que, a diferencia de la capa de enlace a datos, donde hay unos pasos intermedios, si cada vez que se cambia de red, cada vez que se pasa por un equipo de capa 3, las tramas de capa 2 tienen que ser rearmadas con el nuevo direccionamiento que se encuentra del otro lado del equipo y así hasta llegar al final. De tal forma que yo no puedo conocer la dirección física del dispositivo de destino de un mensaje como tal, sino solamente los que están dentro de su propia red LAN. Pero ya con la capa de red la cosa cambia. Ya las direcciones IP sí permiten identificar los dispositivos finales de esa comunicación. Y básicamente la capa de red cumple 4 procesos básicos, lo que es el direccionamiento, el encapsulamiento, el enrutamiento y el desencapsulamiento de los mensajes. Cuando hablamos de direccionamiento, ¿verdad? Habíamos definido desde clases anteriores que esto es necesario porque hay que identificar el origen y el destino de una comunicación, como cualquier comunicación que se establece o cualquier mensaje que es enviado por un servicio de mensajería, donde tú tienes que colocar el remitente y el destinatario con los datos de cada uno de ellos para que el mensaje primero pueda llegar a su destino final y segundo, el destinatario sepa quién se lo envió. Y en caso de que no se lo consiga localizar al destinatario, el mensaje pueda ser devuelto al el remitente original, que para que éste sepa pues, que el mensaje no llegó. Entonces, la capa de red maneja este direccionamiento a nivel lógico para identificar el origen y el destino, los computadores que originan y finalizan una comunicación. Ojo, se identifican los equipos finales, no los procesos. Para eso existe otro direccionamiento que es de capa de transporte. Entonces, si las sesiones individuales de datos deben dirigirse al dispositivo final, este dispositivo debe tener una dirección única. Esto debido a que los sistemas tienen un direccionamiento multiacceso, o perdón, sí, un manejo multiacceso en cuanto a que desde una misma equipo de origen yo puedo llegar a múltiples destinos con múltiples mensajes distintos. Entonces, debo tener una forma única de identificar a ese nodo dentro de un sistema. En el caso del direccionamiento MAC, no es obligatorio para el sistema tener una dirección única. Claro que cuando no se tiene esa dirección única es cuando se están desarrollando ataques informáticos con técnicas como las de hombre en el medio, a través de suplantación de ARP o un envenenamiento de las tablas ARP de una computadora, lo que genera dos direcciones MAC iguales en dos IPs diferentes, pero eso obviamente es una anomalía que el protocolo ARP no controla. Pero a nivel de IP esto sí está controlado. A nivel de IP no se permite que dos equipos tengan la misma dirección IP dentro de una red donde esa IP sea alcanzable. ¿Cómo así que alcanzable? Bueno, más adelante cuando veamos el ámbito de las direcciones IP, veremos que no todas las direcciones IP son alcanzables en todos lados, sino que algunas son locales y otras van a ser globales. Entonces,
esa dirección de ese nodo de destino debe ser única, al igual que la dirección del nodo de origen, también deberá ser única como tal. Entonces, cuando se agrega esta dirección a un dispositivo, se le conoce como host. Aparece esa palabra. O sea que un host es cualquier máquina que tenga una interfaz de red con una dirección IP asignada. ¿Listo? Entonces aparece ese concepto de host. Básicamente un host puede ser entonces un computador, una cámara, un teléfono, un router, ¿sí? Porque todos estos pueden tener direcciones IP asignadas. Un switch, pero el switch como tal y no los puertos del switch. Cuando el switch tiene una dirección IP asignada. El encapsulamiento y desencapsulamiento no es más que las actividades que realizan todas las capas de los modelos de comunicaciones, ya que en todas las capas se ejecuta esa generación de la PDU o la unidad de datos del protocolo que se da en cada capa, en donde se le agrega cierta información a lo que se conoce como un encabezado. Entonces, en ese encabezado se declara un conjunto de variables y a esas variables se les asignan unos valores específicos que deberán ser leídas por el destino en la capa respectiva a la que le corresponda dicho encabezado. Entonces, a ese proceso de tomar la información que viene de una capa superior y colocarle ese encabezado adicional con la información respectiva a esa capa, se le conoce como encapsulamiento del mensaje. En este caso, pues en la capa 4 se arma un segmento de comunicaciones llamándosele así a la PDU de esa capa, y en la capa de red, en la capa 3, se le agrega uno o varios encabezados adicionales según los protocolos que estén trabajando en dichas capas. Lo mismo sucede en la capa 4. Entonces se le agrega, por lo menos si es el direccionamiento IP, pues se le agrega el encabezado IP a la PDU, y a ese bloque se le va a conocer, o a esa PDU se le va a conocer como paquete. Ahora, el desencapsulamiento se da en el equipo de destino, porque el encapsulamiento se da en el equipo de origen. Básicamente, ¿en qué consiste el desencapsulamiento? En leer la información de la PDU de la capa 3 para pasárselo a la capa 4 y que allá se haga también el desencapsulamiento de la trama de capa 4. Obviamente, esto, ¿quién lo tiene que hacer? Pues sencillo, el equipo de destino, el equipo correcto, autorizado a recibir dichos mensajes. Y el enrutamiento, señores, básicamente es la actividad que consiste en tratar de encontrar la forma de llegar a ese destino. ¿Por qué? Porque Internet está formado por una gran cantidad de conexiones, muchísimas conexiones que corren el planeta, de tal forma que no existe una sola forma de llegar a un destino final. Entonces, ¿qué va a suceder en este caso? Que el sistema tendrá que buscar lo que se conoce como la mejor ruta para llegar al destino. Y esas actividades de conseguir esa ruta para poder llegar a ese dispositivo final se le conoce como enrutamiento. ¿Saben? Entonces, ese cálculo se puede hacer, como vamos a ver más adelante, por enrutamiento estático o enrutamiento dinámico. Internet, hablando de Internet como tal y del enrutamiento en redes públicas en Internet, este se maneja exclusivamente por enrutamiento dinámico. ¿Por qué? Porque hay muchísimas rutas como para manejar un direccionamiento manual escrito por una persona. Entonces, protocolos como BGP, de Border Gateway Protocol, son los protocolos que se encargan de enrutar los mensajes en Internet para que puedan llegar al destino buscando la mejor ruta posible de las diferentes rutas que pueden haber. Entonces, esas actividades se conocen como enrutamiento y se realizan en capa 3. Y los routers, como ya habíamos visto anteriormente, son los dispositivos que trabajan en esta capa. Ellos son los que realizan las tareas de enrutamiento. Entonces, básicamente ellos son los que buscan desde las diferentes direcciones que yo tengo por acá, cuál es la más adecuada para llegar de un punto A un punto B. ¿Listo? Entonces, la palabra routers precisamente traduce enrutador, porque su tarea es básicamente enrutar los mensajes para que lleguen al próximo destino. Todos nosotros en nuestras casas debemos tener un equipo que permita realizar estas actividades, aunque no necesariamente, también depende, porque si es un equipo de capa 2,
pues el router lo va a tener el proveedor de su lado de la red allá en sus oficinas, en su data center, no sé dónde lo tengan registrados. Pero es probable que te pongan un cable modem o un router o un gateway, también se le llama a algunos de estos equipos, para trabajar en diferentes capas. Pero siempre deberá haber en algún momento un router. ¿Por qué? Porque el router es el que se encargará de cambiarte de una red a otra para que puedas seguir pasando y llegando, saltando de dispositivo en dispositivo, porque a cada uno de estos pasos, por cada uno de estos routers se le llama salto, hasta llegar al equipo de destino. ¿Listo? Entonces, esa es la finalidad de estos routers. Los switches de capa 3 también realizan tareas de enrutamiento, aunque normalmente los switches de capa 3 se encuentran más que todo es en las redes LAN, porque digamos que son equipos multipuertos y se utilizan cuando hay muchísimas rutas dentro de un mismo segmento de red. Normalmente los proveedores de internet en las empresas colocan sus routers, ellos llevan sus routers a las empresas para que les sirvan de pasarela de internet a las empresas. Bueno, protocolos de capa de red, pero hablando específicamente de protocolos de direccionamiento, porque no solamente existen protocolos de direccionamiento en la capa de red. Entonces tenemos aquí el famoso protocolo IP, que es el más utilizado, el Internet Protocol versión 4 o IP versión 4, que es el más popular, el más utilizado, digamos, actualmente, pero que ya está próximo a vencer. Fue redactado originalmente en la RFC 791 en septiembre de 1981. El protocolo de Internet versión 6, perdón, IPv6, que fue un cambio sustancial que tuvo el protocolo. Obviamente, pues no es que este protocolo elimine al otro, porque los dos pueden trabajar en conjunto. Pero la idea es que el protocolo IP versión 6 sea el protocolo que quede funcionando después de que ya IP versión 4 termine y deje de utilizarse completamente. Ya se han hecho varios intentos de ir dejando IP versión 4, pero no han sido eficientes o no han llegado a feliz término porque la gente no se ha pasado todavía completamente a IP versión 6. Es más, hay mucho desconocimiento de este protocolo en muchas organizaciones y debido a esto, pues no se ha hecho la migración. Pero muchísimas organizaciones en Internet, Google, Facebook, incluso en Colombia, muchas universidades e instituciones del Estado ya están implementadas con IPv 6 también. O sea, funcionan con IPv 4 y con IPv 6. En el caso de la IPv 6 está registrada originalmente, aunque ha tenido otras versiones, otros documentos RFC que digamos que definido originalmente en la RFC 2460. En diciembre de 1998. Miren que no es tan nuevo ese protocolo como muchos pensarían. Está desde el siglo pasado en funcionamiento, ya finalizando el siglo XX y simplemente pues no se ha implementado completamente. Hay otros protocolos que quedaron obsoletos porque la masificación de TCP/IP así lo logró, que son, por ejemplo, el intercambio de paquetes de Internet por IPX, que es el direccionamiento IP que utilizaban, perdón, que utilizaban las redes Nobel, Apple Talk, el que utilizaban los equipos Apple, el servicio de no orientada conexión de DECNEC, el CLNS. Entonces, todos estos mecanismos de direccionamiento en capa de red han quedado obsoletos, pero los sistemas o los protocolos como tal siguen teniéndolos como con unos códigos de identificación por compatibilidad con sistemas antiguos. O sea que a pesar de que ya no se usan, pues todavía siguen en los registros de los códigos de direccionamiento de los protocolos de capa 2, que son los que tienen que identificar al protocolo de capa 3, al cual le tienen que mandar el mensaje. Entonces, siendo el protocolo IP, el Internet Protocol, el más útil, el único que ha quedado en la actualidad para el direccionamiento de capa de red, pues vamos a concentrarnos en el estudio de este protocolo. Tengamos claro que IP es más que solamente las direcciones. IP es todo un protocolo completo que tiene sus algoritmos y tiene sus variables específicas.
Y dentro de esas variables están las direcciones IPs como tal. Entonces, este protocolo desde capa 3, ya lo habíamos dicho, del modelo OSI, capa de red o capa de internet en el modelo TCP/IP. Y su función es direccionar a los dispositivos de origen y destino de una comunicación. Y tenemos las versiones IP versión 4 e IP versión 6 como tal. Entonces, digamos que esas son la finalidad básica del protocolo. Hablar de las direcciones, pero ellos utilizan otras variables adicionales para agregar ciertas funcionalidades a ese manejo de esas direcciones. Entonces, cuando se recibe un segmento de la capa de transporte, se le agrega un encabezado IP, por lo menos para cuando se llega a la capa de red. Si existe o está en funcionamiento otro protocolo de capa de red, pues se le agrega otro encabezado más, pero ya no de IP, sino del protocolo específico sobre el cual se está haciendo la comunicación. Entonces, IP es un protocolo sin conexión, o sea, es un protocolo no orientado a conexiones. Esto quiere decir que yo no tengo por qué enviar mensajes iniciales para establecimiento de una conexión antes de mandar los paquetes de datos. Todo paquete de datos que se envíe de los equipos, sea si es protocolo TCP, en ese caso va orientado a conexión, pero por el protocolo TCP y no por el protocolo IP, debe llevar su direccionamiento, así que deberá ser enviado. Y el protocolo UDP tampoco, ese no es orientado a conexiones, así que menos se utiliza ahí. ¿Por qué? Porque es que ya no es finalidad del protocolo IP el determinar si el equipo de destino está disponible o no, sino simplemente direccionar. Se basa en una técnica de calidad de servicio que se llamó el mejor esfuerzo o el best effort, que no es confiable. Normalmente no se garantiza la entrega de los mensajes. Digamos que IP no tiene por qué dar esa garantía. Y es independiente de los medios. Es decir que no importa qué medio físico se utilice, si es cableado en cobre, cableado en fibra, wifi, ondas de radio, lo que sea que se utilice para transmitir los mensajes, IP seguirá funcionando, porque él ya está en las capas específicas de software y no tiene que ver con el acceso al medio físico. ¿Vieron? Entonces, digamos que estas son las tres características del protocolo IP. Ahora, entonces, ¿cómo podemos confiar en este protocolo si él no maneja ningún tipo de confiabilidad? Si él no maneja políticas, bueno, no por defecto no gestiona calidad de servicio, aunque sí lo puede hacer ya, y no establece conexiones. Pues sencillo, no son funciones que le correspondan a él. Para eso habrá otros protocolos en otras capas. Entonces, como es un protocolo sin conexión, o sea, es no orientado a conexiones, el emisor no sabe si el receptor está presente, no sabe si el paquete llega y no sabe si el receptor puede leer el mensaje o no. ¿Ah? Él solamente maneja lo que es el direccionamiento. Y el receptor no sabe cuándo le llegará un mensaje, porque nunca se le informa. El mejor esfuerzo, ¿sí? O sea, haz lo mejor que puedas. Eso es lo que quiere decir el mejor esfuerzo. Haz lo mejor que puedas. Los paquetes se enrutan a través de la red y algunos paquetes pueden perderse en el trayecto. Así que no hay un inconveniente asociado a que mierda, si llegó o no llegó. Con esto nos aseguramos de que el mensaje llegue. Listo, pero ya esas no son finalidades de la capa IP, del protocolo IP, sino de otros protocolos. Al ser un protocolo no confiable de capa de red, IP no garantiza la recepción de todos los paquetes enviados. Otros protocolos administran estos procesos de seguimiento y garantizan su entrega, ya basados en el reenvío de mensajes. Pero como les digo, ya esto no es finalidad de IP, sino es finalidad ya de otros protocolos de otras capas. Y la independencia de los medios, pues no importa qué medio utilicemos, todos tendrán un direccionamiento IP. El equipo este tendrá una dirección IP, este puerto de acá una dirección IP, este puerto una dirección IP, todos tendrán una dirección IP asignada. Así que el mensaje deberá poder viajar por todos estos nodos hasta llegar al equipo de destino. Eso sí, a este computador de acá
coloca como IP de origen su IP y con IP de destino la de esta máquina de acá. Estos dispositivos intermedios se compartirán los mensajes para poder encontrar la mejor ruta para llegar hasta este destino. ¿Vieron? Entonces, no importa qué medio físico utilicemos, IP es independiente de esos medios. Hablando ya específicamente de la cabecera IP versión 4, o sea, el encabezado de IP versión 4, esta es la estructura que él posee. Si se dan cuenta, tiene más variables asociadas a todo el funcionamiento del protocolo y no solo la dirección de origen y la dirección de destino. Tenemos aquí la versión del protocolo, la longitud del encabezado, el encabezado para los servicios diferenciados, que son formas de identificar los tipos de tráfico dentro de una red para aplicar mecanismos de calidad de servicio, longitud del paquete, etcétera. Vamos a ir explicando cada uno de estas estructuras acá en esta parte del documento. Pues está la explicación de todas estas secciones del protocolo. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos la versión, ¿sí? Esta que está aquí, que básicamente lo que indica es la versión del protocolo. Ahí por lo general en esta cabecera se coloca un valor de 0,100 porque es de 4 bits. El 100 en números decimales es el 4. Así que digamos que ahí se maneja enseguida la versión como tal del protocolo. La IHL es la longitud del encabezado IP, ¿sí? Esto quiere decir la longitud de este mensaje. ¿Por qué? Porque aquí hay unas opciones adicionales que pueden ser variables en tamaño. Entonces no se sabe exactamente cuánto va a ocupar. Ojo, normalmente los protocolos, los encabezados de protocolos se manejan de esta manera, con bloques de 32 bits, ¿sí? O sea, 4 bytes. Y la longitud particular aquí de 4, 8, 12, y ahí se define el tamaño del mensaje. Bueno, los servicios diferenciados es uno de los dos mecanismos que se utilizan para gestionar calidad de servicio. Los servicios diferenciados es la existencia de un conjunto de códigos particulares para identificar el tipo de tráfico y que según el tipo de tráfico ya los dispositivos se les puedan configurar para determinar mecanismos de calidad de servicio, ¿sí? Mecanismos que permitan darle mayor prioridad a ciertos flujos que a otros. Entonces aquí tenemos dos encabezados, el DSCP, que es el código de servicios diferenciados, que es el que te identifica los tipos de servicios, y los SN, que son los códigos de congestión explícita, y es básicamente qué tipo de mecanismo vamos a utilizar para controlar la congestión o qué hacer en caso de que se dé la congestión de red porque está muy saturada las comunicaciones. Entonces, ¿qué tipo de tratamiento se le va a dar a ese paquete según el tipo de servicio que se esté brindando por ahí? Si es voz sobre IP, si es una videoconferencia, si es un correo electrónico, etcétera. Antes a este campo se le llamaba TOS, tipo de servicio, porque identificaba el tipo de servicio que se le estaba asociando a las comunicaciones. Entonces, cuando estamos configurando equipos de red y le estamos definiendo políticas de calidad de servicio, pues hay que definir los valores de comportamiento para los valores de DSCP y DSN. La longitud del paquete ya es la longitud completa del contenido del paquete como tal, ya no del encabezado. ¿Vieron? Sino la cantidad total de información contenida dentro del paquete IP junto con toda la información de la capa de transporte, capa de, sí, todo lo que contenga el paquete, para saber dónde termina el paquete, para poder contar los bits y decir, bueno, hasta aquí llegó este paquete y lo que viene y ahora es otro paquete distinto. Un valor de identificación para identificar los fragmentos de un paquete IP, ¿sí? Básicamente todos los que tengan el mismo código de identificación pertenecen
al mismo paquete. Lo que sucede es que los paquetes pueden ser fragmentados o divididos en diferentes eh, pedazos porque simplemente tratan de salir por una puerta X y esa puerta no tiene esa capacidad. Necesitas sacar una cama por la puerta de tu cuarto, pero no cabe la cama entera, así que te toca desarmarla. Esto se determina, como ya les he dicho antes, con un valor conocido como MTU, unidad de transporte medio. Entonces, esto es para identificar cada bloque, cada fragmento y saber cuáles fragmentos son del mismo segmento, del mismo paquete y poderlos rearmar cuando lleguen a un destino que sí soporte esa capacidad. Entonces, quiere decir que en algunos casos toca partirlo. Entonces, aquí están los espacios de valores definidos para ese particionamiento que se toca hacer o esa fragmentación que toca hacer del paquete. Tenemos estas banderas. Estas banderas, aquí hay unas banderas que están vacías, que no tienen finalidad específica. Y estas banderas que están aquí de DF y MF es para indicar si el mensaje se puede fragmentar o no. Y si se puede fragmentar, si existen más fragmentos que esperar o no. El DF es don't fragment, o sea, no fragmentar. Hace referencia a un paquete que no puede ser fragmentado. Quiere decir que si va a pasar por una MTU, perdón, por una tarjeta que tiene una MTU más pequeña, ¿sí?, que la del tamaño del mensaje, pues en este caso el mensaje no podrá pasar por ese equipo y deberá buscarse otra ruta para llegar al destino. Si esta casilla no está activa, o sea, está en 0, quiere decir que el mensaje puede ser fragmentado. Entonces, al valor siguiente, al MF, que quiere decir more fragments, o sea, hay más fragmentos, se le colocará el valor de 1 para indicar que existen más fragmentos que manejar. Y este desplazamiento de fragmentos es el que se va a utilizar para poder determinar cómo armar ese paquete IP según los valores de offset o de desplazamiento que se le determinen aquí, para ir colocando los paquetes, perdón, en los fragmentos en orden correcto y poder rearmar nuevamente el paquete. Cuando se está habilitada la fragmentación y el more fragment está en 0, quiere decir ya no hay más fragmentos que asignar a este mensaje. Este valor de TTL, tiempo de vida, time to live, es para determinar cuándo un paquete IP deberá ser descartado porque no se encontró al destino. Cada vez que nosotros nos saltamos, ya conocemos el concepto de salto, cada vez que saltamos de un router a otro, el valor de la TTL se va disminuyendo en 1. Si por algún motivo el equipo va saltando, el mensaje va saltando de un dispositivo a otro, va dando saltos por diferentes routers, la TTL se va disminuyendo en 1. Si en algún momento y todavía no habiendo llegado al destino, la TTL queda con un valor de 0, el mensaje se descarta y deja de ser retransmitido. ¿Esto qué quiere decir? ¿O qué se busca con esto? Sencillo, que no vaya a quedar mensajes infinitos dando vueltas por internet o por las redes, simplemente porque una persona puso una dirección IP que no existía. ¿Saben? ¿Para qué? Entonces comenzarían a mandar mensajes, sería fácil saturar internet mandando mensajes masivos, ¿sí?, haciendo un ataque de inundación con direcciones IP falsas que no existan en la red, para que se quede el paquete dando vueltas por ahí, se siga retransmitiendo y retransmitiendo y retransmitiendo eternamente y si saturamos la red con este tipo de mensajes, pues se tumbaría el internet por denegación de servicios de manera muy sencilla. Entonces, esa TTL busca es que los paquetes puedan llegar a morir en algún momento. El protocolo es para especificar el protocolo de capas de transporte al cual se le tiene que enviar el contenido del paquete. Si es TCP, si es UDP o alguno de los protocolos de capa de transporte específicos. El checksum de verificación es un valor para comprobar la integridad del mensaje, de tal manera que se garantice que no fue alterado en el cambio o que no se perdieron algunos bits por lo que sea que haya pasado. Básicamente consiste en un algoritmo de hash
CRC32 que toma el contenido del mensaje, le aplica el hash y guarda el valor resultante en este código. Cuando el equipo de destino recibe ese mensaje como tal, hace esa validación, ejecuta el mismo algoritmo de este lado y compara el valor numérico, el código que le dio en su algoritmo con el valor almacenado. Los dos valores tienen que dar iguales. Si los valores son iguales, el mensaje está bien, no fue alterado. Si los valores son diferentes, pues no se puede confiar en ese mensaje. Ojo, no pensando solamente en ataques informáticos. En realidad ni siquiera se pensaba en ataques informáticos cuando se hizo esto, sino se pensaba en que un mensaje se puede dañar en el transporte. Algún bit se puede perder, lo que haría que el mensaje quedara se afectara en su integridad. Entonces, esto es para evitar que esto suceda. Si los valores de verificación no son correctos, pues simplemente ese mensaje se descarta. Luego vienen las direcciones IP de origen y las direcciones IP de destino. ¿Listo? Que siempre deberán existir. El valor de opciones y de relleno. El relleno es para rellenar con ceros hasta completar el tamaño exacto de los bloques de 32 bits. Y el manejo de las opciones que están aquí son valores adicionales, digamos que son opcionales en su uso y se utilizan por ciertos mensajes que necesitan tener algún valor particular que se tiene que utilizar en IP. Por ejemplo, pues existen unos códigos de validaciones de mensajes que se colocan ahí, por ejemplo, que son colocados ahí por instituciones del Estado, por ejemplo, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, la CIA, que se utilizan para identificar de manera única ese mensaje y garantizar que sí viene de una fuente confiable y no es un mensaje falsificado por alguien más. Entonces definen unos códigos que solamente ellos saben qué es lo que ponen ahí. Entonces, esta es la explicación de estos códigos que están aquí. Miren, aquí hay unos códigos que se manejan en protocolos, por ejemplo, el 01 para indicar que se está manejando un mensaje ICMP. Y mensaje ICMP es un mensaje de capa 3 también. El 06 indica que es TCP, el 17 indica que es UDP, por ejemplo. Aquí hay posibles opciones, ¿verdad? Para los cuales se podría utilizar ese campo opcional. Crear un registro de ruta, o sea, que se vaya apuntando por dónde va pasando el mensaje. Por eso es que ese tamaño es variable y por eso es que se necesita un tamaño de encabezado. Para mandar marcas de tiempo, ¿sí? Por ejemplo, cuando se hacen trazados de rutas, saber cuánto se demoró en ir y volver. Seguridad del Departamento de Defensa, lo que les comenté, básica y extendida. O simplemente no hacer nada, no tener una operación específica. Dice que ocupa un máximo de 40 bytes. Bueno, hablando ya en sí de lo que son las direcciones, que es lo que normalmente más manejamos aquí. Las direcciones IP versión 4 son direcciones que se expresan con 32 bits en binario. Ya ustedes saben que son 4 bloques de 8 bits cada bloque. ¿Listo? Se expresan en numeración decimal. Estos 32 bits nos permiten manejar 4.294.967.296 direcciones posibles. El detalle está en que no se usan todas completas, porque hay algunas direcciones que no se pueden tocar. Este cálculo se hace con el valor 2 a la 32. ¿Por qué? Son 32 bits y estamos hablando de sistema binario, así que son base 2. Perdón. Se expresan con notación decimal en 4 bloques. 4 bloques de direcciones IP. Como son 8 bits, se pueden escribir números que van del 0 al 255. Con 8 bits no se puede escribir un número más grande que 255, al pasarlo de binario a decimal. 8 unos seguidos representan el 255 en decimal.
Eso quiere decir que nunca vas a encontrar una IP como con el nombre, por ejemplo, el número 300, 190.60.300. No, eso nunca lo vas a encontrar. Entonces tenemos aquí algunos ejemplos de IP versión 4. 192.168.0.201. Las 192.168 son muy utilizadas. Ahora más adelante explicaremos por qué. 10.128.1.5. Ahora, en algunas películas, cuando se muestran este tipo de mensajes, anteriormente se colocaban números, algunos números con valores superiores a 255. Pero esto simplemente tenía como finalidad no colocar una dirección IP válida de ninguna persona, de ninguna empresa, de ningún ente en la película, para no tener que pagarle por el uso de esa dirección IP a esa entidad. Pero eso simplemente por si llegan a ver una dirección IP toda extraña en una película. Bueno, hablando de IP versión 6, señores, ya la nueva evolución del direccionamiento IP, el mensaje es mucho más sencillo. ¿Sí? ¿Por qué? Tiene menos información, pero ojo, esto no quiere decir que IP versión 6 sea más básico. No, IP versión 6 es más complejo. Pero el detalle está en que IP versión 6 solamente se concentra en la funcionalidad básica. Y si le vamos a poner alguna funcionalidad adicional, listo. En ese caso se utiliza lo que se conoce como las cabeceras extendidas, que ya le dan una funcionalidad adicional al manejo del protocolo IP. Entonces, ¿qué encontramos aquí? Encontramos la versión. Quiere decir esto, que aquí hay que definir también la versión del protocolo. En este caso aquí va a aparecer un 6, ¿sí? En binario, indicando que trabajamos con IP versión 6. O sea, que eso es lo que se espera de este encabezado. O sea, que aquí se guardaría un 0110, que es el 6 en binario. Tipo de tráfico, este también es el protocolo asociado al mensaje de SCP de allá del protocolo IP versión 4, también para manejar mecanismos de calidad de servicio. Aquí se asignan las prioridades del tráfico según nuestras necesidades. La etiqueta de flujo es para darle un tratamiento particular a ciertos flujos específicos, ya no importando si es caso las políticas de calidad de servicio. El tamaño de carga útil, señores, es el tamaño ya no del encabezado, sino del contenido del mensaje. La carga útil o el payload es el contenido, el contenido del paquete como tal. El campo de siguiente encabezado indica que hay un encabezado más que deberá estar ubicado después de la dirección de destino y que deberá ser leído. Entonces, cada vez que haya un siguiente encabezado, pues se marcará siguiente encabezado, siguiente encabezado, siguiente encabezado, para poder indicar esos valores adicionales que le agregan funcionalidades adicionales, valga la redundancia, al protocolo. Límite de salto es lo que era antes la TTL, el tiempo de vida, para también evitar que los paquetes salgan o mueran ¿cómo es que se llama? Por no encontrar el destino. La dirección de origen y la dirección de destino, que obviamente pues lo mismo que la finalidad de las direcciones de origen y destino de IP versión 4, solo que acá son más grandes. ¿Saben? Son direcciones de 128 bits. Entonces aquí está la explicación pues, que les acabo de dar a ustedes. Y en el caso del manejo de encabezados adicionales, señores, se trabaja con el encabezado original del paquete IP, en donde se estipula el siguiente encabezado con el valor de 6, lo que implica que es ya viene el paquete el contenido de capa de transporte. Entonces se le coloca una cabecera IPv6, pero entonces ahora se le colocó como el próximo encabezado un 43. Entonces eso indica que lo que
sigue dentro de esta cabecera IP, después es una cabecera extendida que contiene la cabecera de enrutamiento. Después sí viene ya la cabecera de TCP convencional. Aquí, por ejemplo, miren, tienen 3 encabezados, una cabecera de enrutamiento, luego viene una cabecera de fragmentación, para que se den cuenta que también se hace fragmentación aquí, a pesar de que no existe el campo de fragmentación por defecto. ¿Qué sucede? Sencillo, es que en IP todos los paquetes no se fragmentan. Entonces, ¿por qué hacer que ese campo sea obligatorio? Simplemente se agrega un encabezado adicional si es que se necesita. Entonces ya los encabezados tienen sus codificaciones y si se maneja un nuevo encabezado, pues listo, se le agrega un nuevo formato de codificación. Y se le puede definir una estructura, la estructura de mensaje que se le quiera afinar. Esto tiene una, digamos que existe una estructura, ¿verdad? Que se está comenzando a aplicar mucho en la parte de los protocolos de comunicaciones para darle flexibilidad al protocolo, que es la estructura de TLB, ¿sí? Tipo, longitud, valor, que es una estructura que te permite definir las características específicas de los campos que puede contener un protocolo y en la cual tú puedes definir de manera propia una estructura particular, ¿sí? Donde tú le dices, bueno, el tipo es este, le asignamos un nuevo código a ese tipo, la longitud de ese tipo será esta, y estos son los posibles valores que ese nuevo tipo puede contener. Entonces tú, en el propio protocolo como tal, en el propio elemento adicional, defines los valores de TLB de tal forma que el protocolo sepa cómo leer esa información. Obviamente te toca crear el algoritmo para leer esa información, ¿no? Pero ya tienes, con esta estructura de TLB, tú puedes definir las características propias del mensaje que vas a mandar. De tal manera que puedes crear tus propias cabeceras como te dé la gana, digamos así. Entonces, algunas cabeceras extendidas, la cabecera hop by hop, o sea, salto por salto, digámoslo así. En este caso, cada router por los que pasa el paquete tiene que analizarlo. Y aquí se forma un valor de tripleta de TLB, de tipo longitud valor. ¿Por qué? Porque hay informaciones que él debe leer ahí, que él necesita, que cada router tiene que leer. Opciones de destino es otra cabecera adicional. En este caso, pues digamos que según donde se coloque, indicará cómo deberá ser procesada la información. Ya sea que si se coloca al inicio, o sea, como primera cabecera, después de la cabecera IP, deberá ser procesada por todos los routers que se anuncien en esa cabecera, o sea, que estén indefinidos ahí. Y si se coloca al final, es porque solamente tiene que ser procesada por el equipo final, el equipo de destino ya como tal. Enrutamiento, en este caso, ellos por defecto tienen enrutamiento, digamos que, o sea, las finalidades, perdón, de enrutamiento no son del protocolo IP. Para eso hay otros protocolos. ¿Oyeron? Pero es probable que tú quieras que tu mensaje siga una ruta específica, que tú le definas. Tienes que ir por este router, luego pasas por este, luego pasas por este, luego pasas por este. Entonces, en esta cabecera de enrutamiento, tú rediriges ese enrutamiento por esos nodos que tú vas a definir. Entonces, tú aquí defines la dirección IP de los nodos por donde tiene que pasar el mensaje. Eso sí, tienes que saberte la ruta. Y fragmentación es proporcionar información acerca del número de fragmentos para dividir el mensaje, el paquete en diferentes segmentos, diferentes fragmentos como tal. Una cabecera de seguridad. En este caso se está hablando de lo que es el protocolo IPsec para la implementación de VPNs, de comunicaciones protegidas. En este caso, eso quiere decir que se puede manejar IPsec como protocolo que hace parte de protocolos de capa de transporte, se puede agregar acá en los protocolos de capa IP. De tal manera que, digamos que se mejora mucho el concepto de seguridad porque puedes asegurar el paquete IP incluso y puedes ocultar y proteger de manera cifrada las IPs reales de origen y destino de una comunicación y dejas visibles solo las IPs públicas. Entonces, aquí tenemos mecanismos de autenticación que básicamente es
es, digamos, que manejar la autenticidad de los nodos que se puedan conocer entre ellos. ¿Listo? Y también se puede verificar la integridad. La integridad se verifica con los mensajes de tipo MIC, que son los códigos de integridad de los mensajes, que funcionan de manera muy parecida al manejo del CRC32 de los hash. El encapsulamiento de seguridad, que es cifrado de los mensajes. Entonces tú puedes definir algoritmos para cifrar los mensajes aquí, para que no puedan ser leídos por los equipos por donde pasa la comunicación. No todas las VPN cifran los mensajes para que eso lo tengan claro, ¿vieron? Entonces, si no aplica cifrado en alguna en IPsec es obligatorio, pero en otros mecanismos es probable que no se habiliten. Así que tengan cuidado con esas VPNs gratuitas que se ven por ahí, porque usted puede pensar que esa VPN va cifrada, pero eso no lo sabe usted. Depende del protocolo que se esté utilizando. Y adicional a eso, pues tú no sabes qué están haciendo esas personas con tus datos. Y una cabecera para movilidad que se utiliza en el manejo de dispositivos móviles. ¿Listo? Para actividades como el roaming y todo esto. Las direcciones IP versión 6 son direcciones de 128 bits, ya no de 32. Lo que nos da todo este espacio de direcciones posibles, de 2 a la 18. Millón, billón, trillón, cuatrillón, quintillón, sextillón, digámoslo así. 340 sextillones, 282.366 quintillones, 920.938 cuatrillones, 463.463 trillones, 372.607 billones, 431.768 millones, 211.456 direcciones posibles. Lo que nos da todo un universo completo de direccionamiento. O sea que para que estas direcciones se acaben, tiene que haber un manejo masivo de direcciones ya por fuera, incluso por fuera del planeta, será. En este caso, estas direcciones se dividen en 8 grupos, cada uno de 16 bits, y se expresan ya no con números decimales, sino con notación hexadecimal, o sea, letras y números. Números del 0 al 9 y letras de la A a la F, para representar los valores numéricos. Ya ustedes tienen que estar, si vieron diseño web, pues tienen que estar acostumbrados a la numeración hexadecimal, porque se usa por lo menos para los códigos de colores y cosas por el estilo. Este es el formato de una dirección IP versión 6. ¿Sí? 2001 2.0, DB8 2 puntos AC10, FE01 y aquí un relleno de ceros para finalizar una dirección de red. E incluso pues podemos hacer abreviaturas más cuando entremos a ver IP versión 6 en la próxima clase. Digamos que vamos a entender estas formas de nomenclatura que se pueden aplicar. E internamente pues ellos son puros números binarios. Cada bloque, cada dígito hexadecimal representa 4 bits. O sea que el 2 son 4 bits. El 0, 4 bits. Cada uno de estos son 4 bits para representar 128 bits en total. Bueno, aquí están las referencias bibliográficas de este contenido, señores. Y digamos que este era el tema del direccionamiento IP, señores. Entonces, con eso terminamos el tema de la clase de hoy y ya nos veríamos en la próxima clase.